Bueno, vamos a comenzar con el planteo de los problemas de la guía de termoquímica, ¿sí? Bien, el primer problema, que dice, establezca los signos correspondientes para calor y trabajo en los siguientes sistemas respecto de su entorno y calcule la delta E del proceso con respecto al sistema. Bueno, nosotros tenemos que recordar que esta expresión que tenemos acá es una expresión que está basada en la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Entonces, ¿qué es calor y trabajo acá en esta expresión? Son las dos formas que tiene un sistema de intercambiar energía con el entorno. Por tanto, para poder calcular la variación de energía, el delta de energía, de un sistema cuando sufre alguna transformación, cuando el sistema sufre una evolución, en esta expresión, tanto calor como trabajo deben ir con su signo correspondiente. ¿A qué me refiero con su signo correspondiente? Bueno, nosotros sabemos que si el sistema, nosotros sabemos que el sistema está rodeado de lo que conocemos como entorno, ¿no? Esto sería el entorno, esto es el sistema. Si el sistema recibe trabajo, o sea, si el entorno realiza trabajo sobre el sistema, o el entorno le aporta calor al sistema, estas son dos formas que tiene el entorno de intercambiar energía con el sistema. Entonces, si el sistema está recibiendo trabajo o calor, estas magnitudes van a ser positivas. ¿Sí? Tanto calor como trabajo van a ser positivas porque están incrementando la energía del sistema. Por el contrario, si el sistema realiza trabajo sobre el entorno o el sistema cede calor al entorno, este trabajo va a ser negativo y este calor va a ser también negativo porque están llevando a que el sistema pierda energía. Ustedes piensen que el entorno puede realizar trabajo sobre el sistema o el sistema realizar trabajo sobre el entorno. Y el calor es una forma de energía que es una forma de intercambio de energía que se produce cuando hay una diferencia de temperatura entre dos sistemas. Si un sistema está, por ejemplo, si el sistema acá estuviera a una temperatura menor que la del entorno, el entorno le estaría transfiriendo calor al sistema. Por el contrario, si el sistema estuviera a una temperatura mayor que la del entorno, el sistema estaría transfiriendo calor al entorno. ¿Sí? La transferencia de energía se realiza desde el sistema que está a mayor temperatura hacia el sistema que está a menor temperatura. ¿Hasta cuándo? Hasta que ambos están en la misma temperatura, que es una situación que se conoce como equilibrio térmico. ¿Sí? De eso vamos a hablar más en profundidad dentro de un ratito. Entonces, fíjense, acá tienen varios incisos ustedes, en donde dice, por ejemplo, un globo se calienta con 850 joules de calor y se expande realizando un trabajo de 382 joules sobre la atmósfera. Bueno, ahí tendrían que determinar ustedes los signos que corresponden a ese calor y ese trabajo. Después, una muestra de 50 gramos de agua se enfría de 30 grados a 15 grados centígrados, perdiendo 3.140 joules de calor al entorno. Bueno, ahí tendrían que ustedes, para calcular la variación de energía, ponerle un signo a ese calor que el sistema está perdiendo hacia el sistema. Bueno, la transferencia de calor también puede ser cero, al igual que el trabajo. Por ejemplo, fíjense, dice, una reacción química libera 6,47 kilojoules de calor y no realiza trabajo alguno sobre su entorno. O sea, si no realiza trabajo, el trabajo es cero y solo la variación de energía se debe únicamente al intercambio de calor. ¿Se entiende? Bueno, ahí ustedes tienen que calcular el delta E en cada caso. Si delta E,
Si delta E es mayor que 0, esto significa que el sistema terminó ganando energía, ¿no? Entonces yo digo que el proceso es endotérmico. Y si la variación de energía es menor que 0, entonces el proceso yo digo que es exotérmico. Endotérmico es un proceso en el que el sistema gana energía. Exotérmico es un proceso en el que el sistema pierde energía. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bien, buenísimo. Bueno, con eso tienen más o menos para ya resolver este problema. ¿Sí? Bueno, si no hay dudas. Otra cosa, las unidades. Muy importante. Unidades. ¿La unidad de energía cuál es? Sistema internacional. Joules. El joule. Muy bien. El joule. Recuerden que un joule equivale a... vamos a plantearlo al revés. Porque hay otra unidad que no es sistema internacional, que es la caloría, ¿no? Recuerden que una caloría equivale a 4,18 joules. Recuerden que un kilojoule equivale a 1000 joules. Y acá les voy a hacer una recomendación muy especial. A veces en las calculadoras que ustedes usan, bueno, generalmente todas las calculadoras, además del separador decimal, utilizan el separador de miles. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que en muchas calculadoras están intercambiados, el separador, intercambiados respecto de lo que nosotros usamos normalmente. Nosotros normalmente, que tampoco usamos separador de miles cuando escribimos, pero si escribimos el 1000,5 es este número, ¿no? Generalmente no usamos separador de miles y escribimos directamente así 1000,5, ¿no? El problema es que en muchas calculadoras están intercambiados estos signos y el separador de miles es una coma y la coma, el separador decimal, perdón, es un punto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene que dar esta respuesta, muchos ponen 1,0. Cuando en realidad es 1000,5. ¿Se dan cuenta del error? Tengan mucho cuidado con eso. No usen separadores de miles ustedes en sus respuestas. No usen. Y utilicen la coma como símbolo de separador decimal. Y si en sus calculadoras ese símbolo es un punto, bueno, no, ustedes cuando transcriban tengan cuidado. Interpreten ese valor. ¿Estamos de acuerdo? Esto se lo explico porque acá en termoquímica algunos resultados van a ser altos, van a ser valores altos, que yo 25.000, 30.000, 80.000, 200.000, y entonces ahí empiezan a aparecer los separadores de miles que confunden un poco y terminan poniendo resultados que son erróneos. ¿Queda claro eso? Sí. Sí, Bueno, profe. perfecto. Bueno. Entonces, bueno, vamos a guardar ya este problema. Bueno, recuerden las equivalencias. Bueno, una kilocaloría son 1000 calorías también. Recuerden esos factores de conversión. Bien. Bueno, vamos al problema 2. Guardamos el problema 1. Vamos al problema 2. Fíjense en el problema 2. Nosotros tenemos un sistema que dice que se calienta. ¿Sí? Fíjense lo que dice. Dice que un trozo de cobre metálico con una masa de 6,22 kilogramos se calienta de 20,5 a 324,3 grados centígrados. Calcule el calor absorbido en kilojoule por el metal. Calor específico del cobre, 390 joule sobre kilogramo grado centígrado. Bien, entonces, nosotros sabemos que cuando un sistema
evoluciona con cambio de temperatura, pasa de una temperatura inicial a una temperatura final, suponiendo que el intercambio de temperatura se debe solo al intercambio de calor, si acá no hay cambio de estado, este calor yo le voy a llamar calor sensible, porque es un calor que va a hacer que el sistema cambie su temperatura. Ese calor sensible va a ser igual a la masa del sistema por una propiedad del sistema que es el calor específico, por la variación de temperatura o delta de temperatura. Ese delta de temperatura, recuerden ustedes, ese delta T, siempre los deltas son estado final menos estado inicial, o sea que acá sería temperatura final menos temperatura inicial, ¿sí? Entonces acá ustedes tienen, en este problema tienen, fíjense los datos que tiene el problema. Tienen una masa de cobre, que pasa de una determinada temperatura inicial a una temperatura final, es 6,22 kilogramos de cobre, que pasa de 20,5 grados centígrados a 324,3 grados centígrados, ¿sí? Y quiero calcular el calor. Ahí me da un dato, el problema me da el calor específico, que es un dato del problema, que dice 390 joules sobre kilogramo grado centígrado. Y bueno, acá está bastante sencillo, ¿no? Lo que tengo que tener cuidado yo es que esté todo en unidades coherentes. Por ejemplo, el calor específico ahí está en unidades de joule sobre kilogramo grado centígrado. Si yo multiplico por la masa y pongo la masa en gramos, va a haber algo incoherente ahí, porque no voy a poder simplificar gramos con kilogramos. Voy a tener que multiplicar por un factor de conversión. O antes, convertir la masa en kilogramos. ¿Se entiende? Si es que no estuviera en kilogramos. Acá justo está en kilogramos. Pero bueno, tengo que verificar esa cuestión antes de resolver el problema. Que haya coherencia en las unidades. ¿Sí? ¿Estamos de Profe, y ahí acuerdo? el resultado Sí. me da en joules, entonces. Ajá, pero ustedes se los piden kilojoules. Entonces ustedes se fijan, si el resultado le da el joule, en joule y lo quieren en kilojoule, le aplican un factor de conversión. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió cómo resolver este problema? Sí, sí. Bueno. ¿Qué pasa si yo, esto al margen del problema? Lo que va a venir acá al lado es al margen del problema. ¿Qué pasa si yo tengo un sistema, que está, qué sé yo, sólido, a una determinada temperatura, que es la temperatura de fusión, y le aporto calor hasta que el sistema, vamos a poner fusión acá para que no se entienda que es final, hasta que el sistema está en estado líquido, completamente, a la misma temperatura. Porque ustedes recuerden que durante el cambio de estado, la temperatura no varía. El aporte de calor, con cambio de estado, el aporte de calor se utiliza para que la sustancia cambie de estado, ¿sí? No se traduce en un aumento de temperatura, o en una disminución de temperatura. Entonces, ese calor que hace que se intercambia cuando la sustancia cambia de estado y mantiene constante su temperatura, ese calor se llama calor latente. ¿Sí? En este caso, sería un calor latente de fusión.
Si fuera al revés, si tuviéramos un líquido que se solidifica, sería calor latente de solidificación. Después puede ser de evaporación o puede ser de condensación, dependiendo cuál sea el cambio de estado que tenemos, ¿no? Ese calor va a ser igual a lo que llamamos calor molar de fusión por el número de moles de sustancia, ¿no? Puede ser que en vez de tener el calor molar de fusión, nosotros tengamos un calor que no está dado por moles, sino por gramos. La expresión es la misma. A ese dato se lo llama lambda de fusión. Es el mismo dato, es el mismo. Lo que pasa que en el delta H está dado por mol de sustancia y en el lambda está dado por gramo de sustancia. ¿Sí? O sea que acá, como este está dado por gramo de sustancia, multiplicamos por la masa del sistema. ¿Sí? Y ahí podemos calcular, por ejemplo, el calor que se necesita para pasar, qué sé yo, una determinada masa de sólido, que está a la temperatura de fusión, a líquido, a la temperatura de fusión. ¿Sí? Esto es calor latente. ¿Está? En este caso, no es aplicable porque tenemos un trozo de cobre metálico que pasa de 20,5 a 324 grados. Tendríamos que habernos fijado primero, en realidad, si a 324 grados el cobre continúa estando sólido. Bueno, sí, es sólido todavía esa temperatura, así que no ocurre cambio de estado. Pero si ustedes tienen un problema en donde hay una evolución de un sistema de una temperatura a otra, bueno, tienen que fijarse primero si dentro de ese rango, si dentro de ese delta T, hay algún cambio de estado. Y ahí lo van a tener que tener en cuenta. Y en todo caso, construir la curva de calentamiento o curva de enfriamiento. ¿Está? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está bien esto? La entalpía de cambio de fusión, la Sí. entalpía de fusión para solidificación, ¿es la misma? ¿Son los mismos valores? La entalpía de fusión tiene el mismo valor numérico, pero con signo contrario a la entalpía de solidificación. Listo, gracias. ¿Sí? Lo mismo que la de condensación, evaporación. Tienen el mismo valor, pero signo contrario. Así que tengan en cuenta si el dato que les da es de fusión o condensación o solidificación o evaporación. ¿Se entiende? Tengan Sí, sí, mucho cuidado qué dato utilizan. Bien. Guardamos este problemita que es del 2. Y vamos a pasar al problema 3, que está bueno porque en el problema 3 vamos a aplicar esto que estuvimos viendo acá. En el problema 3, fíjense, tenemos dos sistemas que están en contacto. Dice, una hoja de oro pesa 10 gramos y se encuentra a tal temperatura. Se coloca en una delgada hoja de hierro que pesa tanto y está a tal temperatura. ¿Cuál es la temperatura final de la combinación de los metales? Suponiendo que no se pierde calor alguno hacia los alrededores. Entonces fíjense, acá básicamente lo que tenemos nosotros son dos sistemas que están en contacto, ¿sí? Dos sistemas que están en contacto, pero que están inicialmente a diferentes temperaturas. Supongamos que este es el sistema 1 y este es el sistema 2. Entonces tenemos la temperatura inicial del sistema 1, pero no vamos a usar ese supraíndice ahí porque van a pensar que es al cuadrado. La temperatura inicial de 1 y la temperatura inicial del sistema 2, ¿no? Están a distinta temperatura. Y esto evoluciona con intercambio de calor entre ellos dos, porque ven que dice no se pierde calor hacia los alrededores. O sea que este sistema, ¿cómo sería si no hay emisión de calor hacia los alrededores? ¿Cómo es este sistema? ¿Abierto, cerrado o aislado? ¿Aislado? Aislado, muy bien, es un sistema aislado. Bien, aislado. Otro término que se suele utilizar, se dice que la evolución ocurre en forma adiabática.
que quiere decir que no hay intercambio de calor hacia los alrededores, que el intercambio de calor se produce solo entre los componentes del sistema. Bien. Entonces, acá hay intercambio de calor entre estos dos, hasta que alcanzan ambos una temperatura final que es la misma para ambos sistemas, ¿no? Porque justamente lo que moviliza el intercambio de energía en forma de calor es la diferencia de temperatura. Y si ambos están a la misma temperatura, ya deja de producirse el intercambio de energía en forma de calor. Se llega a lo que se conoce como estado de equilibrio térmico. Ya no hay intercambio de calor porque ambos sistemas están a la misma temperatura. Bueno, esa temperatura lógicamente va a ser intermedia entre la temperatura inicial del sistema 1 y la temperatura inicial del sistema 2, ¿sí? Entonces ahora, este sistema va a estar, decimos, a una temperatura final que a lo mejor es la incógnita de este problema. Bueno, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Por qué el sistema 1 cambia su temperatura? Porque está intercambiando calor con el sistema 2, ¿no? ¿Por qué el sistema 2 cambia su temperatura? Porque está intercambiando calor con el sistema 1. Entonces, en esta evolución, el calor que pone en juego el sistema 1, más el calor que pone en juego el sistema 2, ¿cuánto me tiene que dar? Si alguien puede leer el chat, me hace un favor. 0, dicen, profe. 0 dicen en el chat, ¿y ustedes están de acuerdo? Cero dicen ahí. ¿Están de acuerdo todos con que esta suma de calores tiene que dar 0? Ustedes recuerden, el primer principio también de la termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye. Entonces, la energía que pone en juego un sistema tiene que ser igual a la energía que, supongamos, si este sistema está perdiendo energía en forma de calor, esa energía tiene que ser igual a la energía que ganó el otro sistema. ¿Se entiende? Por lo tanto, esta suma tiene que dar 0. Porque el intercambio de energía se produce entre los dos, y la energía que gana uno, la energía que gana uno es la misma energía que la que pierde el otro. ¿Se entiende? Esta condición es importante para que podamos resolver este problema. ¿Estamos de acuerdo entonces? Cuando yo pongo en contacto dos sistemas que están a distinta temperatura, en un medio aislado, ¿no? En donde solo intercambian energía entre ellos, la energía que gana un sistema es igual a la energía que pierde el otro sistema con signo cambiado, ¿no? Porque si un sistema está ganando energía, ese calor va a tener signo positivo. Y si el otro sistema la está perdiendo, eso va a tener signo negativo. Y como numeramente, en valor absoluto son iguales, si una es positiva y la otra es negativa, la suma de ambas va a ser 0. ¿Está claro? Entonces, cada uno de estos calores yo lo puedo desarrollar con la fórmula que vimos recién. La masa 1 por el Cp del sistema 1 por el delta T del sistema 1 más la masa 2 por el Cp del sistema 2 por el delta T del sistema 2, esto me tiene que dar 0. Y bueno, de acá tendrán que ver ustedes qué es lo que le está preguntando. Acá me está dando, fíjense, la masa de ambos componentes, me da la temperatura inicial de ambos componentes, y mi incógnita es la temperatura final. Me da el dato de los calores específicos de ambos componentes, de ambos sistemas. Entonces, bueno, lo único que tengo que hacer acá es desarrollar
esta ecuación, tener en cuenta acá que delta T1 es temperatura final menos temperatura inicial del sistema 1, este delta T2 es temperatura final menos temperatura inicial del sistema 2, y bueno, tendré que distribuir acá, después reagrupar y finalmente despejar la temperatura 2. Perdón, la Profe, en el chat temperatura final. pidieron que si puede volver a explicar porque es... Sí, ¿cómo no? Bueno, ¿vamos de cero? Tenemos dos sistemas que están a distinta temperatura y se ponen en contacto. No, que, perdón, Sí. me expliqué mal, que por qué es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque el calor que pierde uno es igual al que gana el otro. Vos pensá, si ustedes son, a ver, vamos a pensar algún ejemplo así. Somos dos personas, ¿no? Y la cantidad de dinero que tenemos entre las dos es diferente. La cantidad de dinero que tiene cada una es diferente. Yo tengo una cantidad de dinero y la otra persona tiene otra cantidad de dinero. Si ella me da dinero a mí, yo gano la misma cantidad de dinero que ella pierde. Pero la suma de los dinero de los dos siempre va a ser la misma. Entonces, si yo sumo el dinero que pierde ella con el dinero que gano yo, eso me va a dar 0. Acá pasa lo mismo. El calor que gana un sistema, o sea, la energía que gana un sistema, es igual a la energía que pierde el otro sistema, pero con signo contrario. Entonces, si yo sumo esas dos energías, cada una con su signo, ojo. Ahí ese signo más implica la suma de dos magnitudes en donde cada una tiene su signo. Por eso, como ambas tienen el mismo valor absoluto, pero signo contrario, cuando yo la sume me va a dar 0. ¿Se entendió ahí? Sí, profe, se entendió. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno. Entonces, de acá, yo, en este problema, lo que me está preguntando es la temperatura final. Entonces la voy a despejar de esta ecuación. Eso ya es un problema más de álgebra, de cómo hacer para despejar esa temperatura final. Ahí van a tener que distribuir, reagrupar, pasar de término, pero bueno, es un problema de matemática ese. Si nosotros hiciéramos un gráfico de calentamiento y enfriamiento, porque acá son dos sistemas, fíjense, si hiciéramos la gráfica, temperatura, ¿sí? En función del tiempo, del calor intercambiado, yo acá tengo la temperatura inicial del sistema 1 y acá tengo la temperatura inicial del sistema 2. Ambos van a evolucionar hasta una temperatura final común, que es intermedia entre esos dos valores, ¿sí? Acá, si ustedes se fijan, el hierro está a 55 grados y el hierro está a 55 y el oro a 18, o sea que el sistema 1 acá va a ser el hierro, y el sistema 2 va a ser el oro, ¿no? El hierro se va a enfriar y el oro se va a calentar, hasta llegar, y este valor acá, este calor, va a ser igual a este calor acá. El calor que gana uno y el que pierde el otro son iguales, ¿ven? Pero de signo contrario. Bueno, ¿quedó claro este problema? Sí. Bien. Bueno, estas curvas, así, es importante que ustedes sepan interpretarlas.
Las curvas estas de calentamiento o de enfriamiento. Si por ejemplo, no me acuerdo si guardé la pantalla, ahí está. Si por ejemplo yo tengo un sistema que evoluciona desde una temperatura inicial hasta una temperatura final. Acá tenemos temperatura, acá tenemos calor, o tiempo. En esta evolución yo tengo que fijarme si hay cambios de estado. Si no hay cambios de estado, esta evolución, fíjense ustedes, esta evolución sería directamente así, ¿no? Sin cambio de estado. Pero, si hay cambio de estado, esta evolución, supongamos que esto es agua. Acá, la temperatura del agua sería negativa, ¿no? Si yo le aporto calor, se va a empezar a calentar el agua, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta 0. Hasta acá. Porque acá en 0 tenemos el punto de... esperen que no quise borrar eso. Ahí en 0 tenemos el punto de fusión, o la temperatura de fusión. ¿Sí? La temperatura de fusión es 0 grados. ¿Qué pasa? Si yo sigo aportando calor, el sistema va a absorber ese calor y lo va a usar para el cambio de estado. Yo acá tenía un sólido, ¿no? Acá tengo un equilibrio sólido-líquido. ¿Hasta cuándo voy a tener sólido-líquido? Hasta que todo el sólido se derrita, ¿no? En ese momento, si yo sigo aportando calor, la temperatura va a seguir aumentando, ¿no? Supongamos que acá tenemos la temperatura de ebullición. Entonces, si yo sigo calentando, va a llegar acá yo tengo líquido. Va a llegar un momento que voy a alcanzar la temperatura de ebullición y el líquido va a empezar va a entrar en ebullición, ¿no? Y acá voy a tener un equilibrio líquido-gas. Cuando todo el líquido se evapore, ahora voy a tener vapor a la temperatura de ebullición, y si sigo aportando calor, se va a calentar hasta llegar a la temperatura final. Acá solo tengo gas que se calienta, ¿sí? Entonces fíjense, yo puedo identificar en esta curva 1, 2, 3, 4, 5 tramos de calor. 5 tramos. Cada uno de estos calores, cada uno de estos tramos, representa un aporte de calor. Acá yo voy a tener un calor que va a ser sensible, porque hay cambio de temperatura que le llamo 1. Acá voy a tener un calor latente, 1. Acá voy a tener un calor sensible, 2. Esperen que le voy a cambiar la nomenclatura como para que ustedes lo entiendan un poquito mejor. Tengo un calor 1, un calor 2, un calor 3, un calor 4 y un calor 5, ¿no? ¿Están de acuerdo? Yo le aporto calor hasta acá, le aporto calor hasta acá, y el calor total que pongo en juego es calor 1 más calor 2, más calor 3, más calor 4, más calor 5, ¿no? El calor total que yo necesito para pasar este sistema de esta temperatura inicial hasta esta temperatura final es este, ¿no? El calor total.
¿cómo lo calculo? Y sumando los distintos calores que componen esta evolución. Entonces yo tengo que ahora calcular cuánto vale cada uno de estos calores. El calor 1 es un calor sensible. Entonces va a ser igual a la masa del sistema por el Cp del sólido, porque tengo un sólido, por el delta T, que sería la temperatura de fusión menos la temperatura inicial. ¿Ven? El calor 2 ya es un calor sensible, en donde tengo un equilibrio sólido-líquido. Por lo tanto, el calor 2 es el calor que se necesita para fundir todo ese sólido. Por lo tanto, va a ser igual al lambda de fusión por la masa del sistema, o el delta H por el número de moles, delta H de fusión por el número de moles. Y así voy calculando todos los calores y después los puedo sumar. Y eventualmente despejar, a lo mejor la pregunta no la incógnita no son los calores, sino que es una temperatura, la temperatura final, por ejemplo, a la que llega el sistema. Bueno, pero el desarrollo matemático, digamos, de este problema de calentamiento de un sistema con cambio de estado sería este. A veces vamos a tener un sistema que inicialmente está, qué sé yo, en estado líquido. Empezamos acá. Entonces solo tenemos este tramo de la curva de calentamiento. ¿Se entiende? Entonces, para poder dibujar la curva de calentamiento, yo necesito identificar en este gráfico de temperatura-calor, necesito identificar temperatura inicial, temperatura final, y las temperaturas de fusión y de ebullición, para saber si en ese trayecto el sistema atraviesa algún cambio de estado. Y después plantear las expresiones de esos calores y sumarlas, teniendo en cuenta que el calor específico de la sustancia no es el mismo si está sólida, si está líquida o si está gaseosa también. El Cp del sólido tiene un valor distinto al Cp del líquido o al Cp del gas. Eso igual siempre está como dato del problema. No tienen que conocer el Cp de una sustancia. O a lo mejor es algo que tengan que calcular, qué sé yo. Pero bueno, ¿se entiende la lógica de la cuestión? Sí, profe, se entiende. ¿Hay alguna pregunta? En el chat no hay nada por ahora. No, lo dejé abierto ahí para ver, pero no ponen nada. Bueno, esto acá, que entiendan esto, como diría en Los Simpsons, en el meme, esto es mucho, muy importante. ¿Sí? Es mucho, muy importante. Que ustedes sepan calcular calores en este contexto de la curva de calentamiento y que sepan dibujar la curva de calentamiento para identificar qué calores tienen que sumar. ¿Quedó claro? Bien. Vamos, esto es de líquidos. Esto es de estado líquido, lo vimos la vez pasada y entra mañana en el parcial. ¿Está? Dice, ¿puede ser que nos den el calor y tengamos que hallar el Cp? Sí, generalmente los calores específicos los calores específicos se calculan con una experiencia similar a la del problema anterior, a la del cobre que se calienta. Pero sí, cualquiera de las variables que están ahí puede ser una incógnita. ¿Está? Bien. Dice, profe, ¿podría ser el 8, que es como ese? ¿Qué 8? ¿De qué guía? ¿De termoquímica? Ah, bueno, pero ese ya lo tienen que tener hecho ustedes. Lo explico, no tengo problema. Pero es básicamente esto. Igual lo vamos a revisar. Bueno, vamos a continuar con termoquímica. Bien.
El siguiente problema dice, ¿qué es el calor de reacción? Defina el calor de formación. Bueno, para poder resolver este problema vamos a entender una cosita. Nosotros, al calor que se pone en juego cuando ocurre una reacción química, le vamos a llamar delta H. En este caso tengo el delta H de reacción. ¿Sí? Es el calor de reacción. Si yo le pongo un cerito acá arriba, eso significa que es un calor de reacción en condiciones estándar. Recuerden, temperatura y presión estándar, una atmósfera, 298 Kelvin. ¿Sí? Es decir, 25 grados. Esto es temperatura y presión estándar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, después cuando tengan en cuenta que no es lo mismo que en gases. Condiciones normales de presión y temperatura en gases era, ¿se acuerdan? Una atmósfera y 273 Kelvin. No confundir estándar con condiciones normales. ¿Está? Esto lo vamos a trabajar más que nada en estado gaseoso, para gases. Pero acá en termoquímica, cuando está este cerito, o cuando hablamos de estándar, nos referimos a esta condición. Una atmósfera de presión y 298 Kelvin de temperatura. 25 grados centígrados. ¿Quedó claro eso, no? Bien. Entonces, ¿cómo yo puedo averiguar el delta H de una reacción? Supongamos que tengo una reacción. A más B, que me da C. ¿Sí? Con los coeficientes estequiométricos. Entonces yo tengo dos maneras, básicamente, de averiguar el delta H de esta reacción. Y delta H dijimos que era el calor que se pone en juego durante esa reacción. Tengo dos formas de calcular este delta H. Profe, el delta H de reacción, la energía de reacción, ¿siempre va a ser, siempre se va a trabajar en energía en forma de calor? Sí, es el calor puesto en juego. Por eso le llamamos calor de reacción también. Porque como es un calor a presión constante, el trabajo es cero. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, el delta H de reacción, o cambio de entalpía de reacción, yo lo puedo calcular de dos maneras. Lo puedo calcular a partir de los calores de formación de reactivos y productos. ¿Cómo hago esto? ¿Qué es el calor de formación? El calor de formación es el calor que se pone en juego cuando se forma un mol de sustancia a partir de sus elementos. ¿Está? Y esos calores de formación están tabulados. Es decir, tengo los calores de formación de las distintas sustancias. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Este calor de reacción que yo quiero averiguar va a ser igual a la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por los delta H de formación de los productos menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por los delta H de formación de los reactivos. Entonces, ¿cómo me quedaría acá aplicado a esta reacción? Este delta H de reacción sería el delta H de formación de C
multiplicado por el coeficiente estequiométrico C, menos el delta H de formación de A, multiplicado por su coeficiente estequiométrico, más B por el delta H de formación de B. ¿Sí? Estos delta H de formación los saco de tablas. Están tabulados. Y acá tienen que recordar otra cosa. Los delta H de formación de las sustancias simples valen 0. ¿Sí? El delta H de formación de la sustancia simple vale 0. Entonces, una forma, que en este problema 4 es la que voy a usar, una forma de calcular el delta H de reacción es a través de la sumatoria de los calores de reacción. Ustedes tienen ahí una reacción que es monóxido de carbono más medio oxígeno, dióxido de carbono. Está balanceada esa reacción. Eso, por favor, fundamental, siempre partir de una reacción química que esté balanceada. Entonces, fíjense, para el problema, el delta H de reacción va a ser igual a el delta H de formación del dióxido de carbono menos el delta H de formación del monóxido de carbono, y acá tendría que restar también el delta H de formación del oxígeno. Del oxígeno, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el delta H de formación del oxígeno? ¿Cuánto vale? 0. Vale 0, porque es una sustancia simple, ¿no? Entonces me queda, en la ecuación me queda delta H de formación del monóxido de carbono, perdón, del dióxido de carbono, menos delta H de formación del monóxido de carbono. Que son datos que ustedes tienen ahí en el problema. Esos calores de formación son datos del problema, o sea que este problema se resuelve con una ecuación así sencilla. ¿Se entendió? Sí, profe. Ese calor de reacción, de esa reacción que tienen ahí, ¿yo puedo decir que es el calor de formación del dióxido de carbono? Porque es el calor de reacción de una reacción que se está formando dióxido de carbono. ¿Es el calor de formación del dióxido de carbono? O dicho de otra manera, esa reacción que tengo ahí en el problema, ¿es la reacción de formación de dióxido de carbono? Ustedes tienen monóxido de carbono más medio oxígeno que les da dióxido de carbono. Esta es la reacción De un mol. esta de es un la mol, reacción. Bueno, pero esto yo digo que es la reacción de formación del dióxido de carbono. No. Que se forme dióxido de carbono no significa que sea la reacción de formación de dióxido de carbono. Una reacción de formación es una reacción en la que una sustancia se obtiene a partir de sus elementos. La reacción de formación del dióxido de carbono sería carbono más oxígeno, que me da dióxido de carbono. El calor de reacción de esta reacción sería el calor de formación. ¿Ven? Entonces, que se obtenga dióxido de carbono no significa que sea la reacción de formación, porque yo ese término, reacción de formación, lo reservo solo para la reacción en la que un mol de sustancia se obtiene a partir de sus elementos. ¿Queda claro eso? Si quieren pueden ¿Lo puedes llamarle... repetir así lo anoto? Sí, sí. Una reacción de formación es la reacción en la que un mol de sustancia se obtiene a partir de sus elementos en el estado tipo, decimos, que sería el estado en el que se encuentran esos elementos en condiciones de temperatura y presión estándar. Si ustedes quieren, a esta reacción que tiene ahí el problema, monóxido más medio oxígeno más dióxido de carbono, la podríamos llamar
reacción de obtención de dióxido de carbono. Pero el término formación lo reservamos para el caso particular en el que un mol de sustancia se obtiene a partir de sus elementos. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, perfecto. Yo le voy a pedir que si puede leer de vuelta en voz alta la ecuación, la entalpía la entalpía de la reacción es igual a la sumatoria y no alcanzo a leer bien qué dice. ¿Esta parte de acá? La ecuación que plantea ahí abajo. La entalpía de reacción si se quiere, una definición. ¿Bien? Dice que el calor de reacción es igual a la suma, a la sumatoria, en realidad ese símbolo es sumatoria, pasa que no lo planteamos así con con el símbolo completo porque por ahí muchos no saben lo que significa ese símbolo, pero sería la sumatoria, vamos de nuevo, el calor de reacción se puede calcular como la sumatoria de los calores de formación de los productos, multiplicados por los coeficientes estequiométricos, menos la sumatoria de los calores de formación de los reactivos, multiplicados por sus coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Acá van a tener que tener mucho cuidado, porque generalmente los calores de formación tienen signo negativo. Entonces no confundan ese signo negativo del calor de formación con los signos negativos que le quedan de ahí de la sumatoria, como este, por ejemplo. Tengan cuidado con los signos en termoquímica, ¿está? Porque un signo que se equivoquen, le cambia el signo del problema y en vez de darle, qué sé yo, 1000, le da menos 1000. Entonces está mal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, con esto tienen elementos, herramientas como para resolver el problema 4. ¿Qué pasa? El problema 5 nos plantea prácticamente lo mismo, pero vamos a utilizar otra herramienta. Fíjense que el problema 5 dice, durante la combustión de un mol de átomos de azufre en condiciones estándar, se desprenden 296,8 kilojoules, y durante la combustión de un mol de sulfuro de hidrógeno, 560 kilojoules, y le da las reacciones de combustión. Este es otro tipo de reacción que nosotros también tenemos que aprender a identificar. Recién hicimos la definición de lo que era la reacción de formación. Ahora tenemos una reacción de combustión. ¿Qué es una reacción de combustión? Es una reacción, como por ejemplo tienen ustedes ahí para el azufre, en la que un elemento reacciona con oxígeno para producir óxidos de ese elemento. ¿Sí? Acá tenemos la reacción de combustión del azufre. Y después dice la reacción de combustión del sulfuro de hidrógeno. Bien, sería sulfuro de hidrógeno más oxígeno y óxidos de todos los elementos que estén acá. Óxidos del azufre y óxidos del hidrógeno. ¿Cuál es el óxido del hidrógeno? ¿El peróxido? ¿Peróxido? El óxido del hidrógeno, ¿cuál es? ¿No es el oxidrilo? ¿El grupo hidróxido? No, chicos. El óxido del hidrógeno, ¿cuál es? Que en ¿Agua? realidad, el agua, chicos, en realidad se llama monóxido de dihidrógeno, ¿no? Es agua. ¿Está? Entonces ven, acá yo tengo dos reacciones de combustión. ¿Cómo sé que son reacciones de combustión? Porque una sustancia está reaccionando con oxígeno, produciendo óxidos de todos los elementos que forman esa sustancia. ¿Sí? Ustedes piensen, cuando ustedes tienen una materia orgánica, en la reacción de combustión de la materia orgánica, ¿qué se produce? Dióxido de carbono y agua. ¿Por qué? Porque en la materia orgánica tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? También, bueno, puede haber nitrógeno, azufre, bueno, se obtendrían también óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre. ¿Está? Bueno, entonces fíjense ustedes, acá
el problema me dice que durante la combustión de 1 mol de átomos de azufre, se desprenden tantos kilojoules. Esta reacción está balanceada, quiere decir, el problema me está diciendo que el delta H de esta reacción, que es el delta H de combustión del azufre, es 296,8 kilojoules. Fíjense que el problema dice se desprenden. ¿Qué significa? ¿Qué signo tiene este calor? Negativo. Negativo, muy bien. Tiene signo negativo. Porque se están desprendiendo ese calor. Y acá me dice que el delta H de reacción de esta reacción, que es en realidad el delta H de combustión del sulfuro de hidrógeno, es 560 kilojoules. Por cada mol de sulfuro de hidrógeno. ¿Está balanceada esta reacción? No. No está balanceada, vamos a tener que balancearla. Y a ver, vamos a lo que se entiende más, o a lo más fácil. Esperen que voy a hacer espacio ahí porque no me va a entrar lo que quiero poner. Si ustedes se fijan, tengo un oxígeno acá y acá tengo 2. Perdón, acá tengo 3 oxígenos y acá tengo 2. Tengo un azufre, 2 hidrógenos y 2 hidrógenos. El que estoy teniendo problemas es el oxígeno. Como acá tengo 3 y acá tengo 2, pongo acá 3 medios. 3 medios por 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 3 medios por 2 es 3. O sea, son 3 átomos de oxígeno acá y 3 átomos acá. Ahí quedó balanceada. Y respeto lo que dice ahí, que este valor es para la combustión de 1 mol de sulfuro de hidrógeno. ¿Y qué signo va acá? Porque dice también que se desprenden. Entonces Negativo. sería signo negativo, ¿no? ¿Está? Bien. Igual ustedes ahí tienen balanceadas las reacciones. Bueno, ¿para qué me va a servir esto? Porque yo quiero saber la variación de entalpía de otro proceso, que es el siguiente. Yo quiero conocer el delta H de reacción de esta reacción. ¿Cómo hago? Bueno, podría usar la definición anterior, ¿no? A partir de los delta H de formación, hacer 2 veces el delta H de formación del agua, menos 2 veces el delta H de formación del sulfuro de hidrógeno, menos el delta H de formación del dióxido de azufre, y ahí calculo el delta H de reacción, ¿no? Pero supongamos que yo no tengo los calores de formación. Y tengo estos datos. Que de hecho son los datos que me da el problema. Tengo el dato de los calores de combustión. ¿Cómo voy a resolver este problema? Y bueno, voy a usar estos datos para resolverlo mediante lo que se conoce como ley de Hess. ¿Qué dice la ley de Hess? Que es una reacción química. Ocurre en etapas. Yo puedo sumar esas etapas y el calor de esa reacción que obtengo es la suma de los calores de las reacciones involucradas. Dicho de otra manera, un poquito más claro, la ley de Hess que me dice que si yo quiero hallar el calor de esta reacción, yo puedo sumar, por ejemplo, si tengo el dato de esta reacción, tengo acá delta H1, delta H2 y delta H3. Tengo estos 3 calores de reacción. Y yo quiero hallar el de esta reacción. Si ustedes se fijan, si yo sumo estas 3 reacciones, obtengo esta, ¿no?
¿Por qué obtengo esa? Y bueno, fíjense que B se me simplifica, C se me simplifica, y si sumo, me queda A que produce D, que es la reacción que estoy buscando. Entonces, este delta H, ¿cuánto vale? Y la suma de los delta H de las reacciones que sumé. Delta H1 más delta H2 más delta H3. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, tengo que tener en cuenta también un par de propiedades de las delta H, que son las siguientes. Si doy vuelta a la reacción, acá tengo A que se transforma en B, el delta H vale delta H1. Si doy vuelta a la reacción, el delta H de esta reacción, el delta H de esta reacción va a ser menos delta H1. ¿Lo ven? Si doy vuelta a la reacción, le cambio el signo al delta H. Si yo tengo 2A que produce 2B, o sea, si multiplico por 2 la reacción, el delta H de esta reacción va a ser 2 veces delta H1. ¿Se entiende? Si multiplico una reacción por 2, multiplico por 2 el delta H. Si divido por 2 la reacción, divido por 2 el delta H. ¿Por qué tendré yo que dar vuelta a las reacciones o multiplicarlas por 2? Y bueno, porque justamente para obtener esta reacción, yo puedo entrar a jugar con estas otras, y de manera de que cuando las sume, obtenga esta. La ley de G es como un juego de ingenio prácticamente, en donde yo a partir de otras reacciones las ubico de tal forma que al sumarlas me den la reacción que estoy buscando. Y entonces el delta H de esa reacción va a ser la suma de los delta H de las reacciones que yo combiné. Acá, por ejemplo, fíjense, para obtener esta reacción, a partir de estas otras dos, y bueno, fíjense, acá tengo azufre del lado de los productos, y acá tengo el azufre del lado de los reactivos, y bueno, seguramente esta reacción la tenga que dar vuelta. Acá tengo sulfuro de hidrógeno del lado de los reactivos, y acá también, y bueno, esta seguro la tengo que dejar así como está, pero acá tengo 2 sulfuros de hidrógeno, y acá tengo 1, entonces capaz que haya que multiplicarla por 2 aparte. Entonces, bueno, todo lo que hago con una reacción repercute en el valor de su delta H. Si la doy vuelta, le cambia el signo. Si la multiplico por 2, la multiplico por 2 el delta H. Entonces después, yo, si sumo las reacciones y obtengo la que estoy buscando, puedo calcular ese delta H. Esto me va a servir para los problemas 5, 6, 5 y 6. 5, 6, 8. También para el problema 8 va a servir la ley de Hess, van a tener que utilizarla. Me pasa que en el problema 8, fíjense que dice, calcula el calor de formación del ácido metanoico. Ahí van a tener que plantear ustedes la reacción de formación del ácido metanoico y bueno, ir combinando las otras a ver de qué manera pueden obtenerla, ¿no? Son juegos casi de ingenio. El 8... El 11, son todos problemas de ley de Hess. ¿Está? Bien. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? Profe, Sí. ahí cuando se da vuelta la primera reacción, ¿no se van los 2 dióxidos de azufre? ¿Por qué la tercera sí está del lado de los reactivos? Pero vos simplificás una vez que tenés, digamos, abajo lo que estás buscando. Vos fíjate que vos a esta reacción la vas a tener que multiplicar por 2, porque acá tenés 2 sulfuros de hidrógeno, ¿no?
Cuando la multipliques por 2 te van a quedar 2 dióxidos de azufre. Entonces cuando vos simplifiques con esta otra que la diste vuelta, te va a sobrar un dióxido de azufre acá, que va a ser este que aparece acá del lado de los reactivos. ¿Sí? Sí, sí, ahí entendí. ¿Sí? Gracias. Bien, por eso, viste que es como un rompecabezas que tenés que armar. ¿Eh? Bien. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Entonces vimos cómo se calcula calor de reacción. A través de los delta H de formación, que salen de tablas, haciendo la sumatoria de los delta H de los productos menos la sumatoria de los delta H de los reactivos, o a partir de la ley de Hess, para lo cual necesito tener información de calores de combustión o calores de otras reacciones. ¿Sí? Bien. Vamos a guardar esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, vamos a continuar. El 6 dijimos que lo podíamos resolver. Bueno, el problema 7. En el problema 7, lo que ustedes van a estar calculando es otra función de estado. ¿Se acuerdan que lo que tienen que haber visto en la teoría? Que la entalpía es una función de estado. Otra función de estado termodinámica es la entropía. La entropía, si la entalpía era una medida del calor puesto en juego en una evolución química, la entropía es una medida del desorden que tiene un sistema. Todos los sistemas tienden en forma espontánea al desorden en líneas generales. Entonces, la variación de entropía es una función termodinámica que a mí me va a servir para poder evaluar más adelante, ahora después lo vamos a ver, la espontaneidad de un proceso químico. Bueno, ¿cómo se calcula la entropía de un sistema? La variación de entropía de una reacción. Igual, con el mismo método que calculo la variación de entalpía de una reacción. ¿Sí? Es lo mismo. La variación de entropía de una reacción va a ser igual a la sumatoria del coeficiente estequiométrico por la entropía de los productos, tenés que pongo el delta, por el delta S de los productos, menos la sumatoria del coeficiente estequiométrico por la variación de entropía de los reactivos, ¿sí? Con la diferencia que la entropía, esto están todos en tablas, ¿no? Esto está todo en tablas. Pero la entropía de las sustancias simples no es cero, como era cero, ¿se acuerdan? El delta H, la variación de entalpía de formación de la sustancia simple era cero. Bueno, acá la variación de entropía no es cero. De hecho, fíjense que tienen ahí el dato de la entropía del nitrógeno, la entropía del hidrógeno. Y tengan cuidado que generalmente los delta H están expresados en kilojoule por mol. Y las entropías están expresadas en Joule sobre mol Kelvin. Entonces, tengan cuidado porque después, cuando nosotros querramos utilizar cálculos en donde tenemos combinadas la entropía y la entalpía, si uno está en kilojoule y otro está en joule, no podemos operar. Tenemos que o pasar la entropía a kilojoule o pasar la entalpía a joule. ¿Queda claro? Entonces acá es lo mismo, si ustedes tienen una reacción de este tipo, el delta S de esta reacción va a ser C por la entropía de C menos A por la entropía de A menos B por la entropía de B. ¿Se entiende? Esas entropías se encuentran todas en tablas, o son datos de un problema. ¿Está?
Entonces fíjense, en el problema 13, ahí vamos a usar la variación de entalpía y la variación de entropía, porque ya ahí vamos a calcular lo que llamamos variación de energía libre. ¿Qué es el delta G? La variación de energía libre de Gibbs. Es la energía libre que resulta en un proceso químico. Y esa variación de energía libre a mí me va a determinar si el proceso tal como yo lo planteé es espontáneo o no. Es decir, si va a ocurrir o no. Porque el hecho de que yo escriba una reacción química en un sentido o en el otro no significa que vaya a ocurrir, ¿no? Bueno, ¿qué parámetro termodinámico me determina a mí si una reacción ocurre o no? Delta G. ¿Cómo calculo delta G? Bueno, delta G es igual al delta H de reacción menos la temperatura por la variación de entropía de la reacción. ¿Sí? Entonces, puede ser que como en el problema 13, a mí me den una reacción, yo tenga que calcular el delta H, tenga que calcular el delta S, tengan en cuenta que la temperatura es absoluta, ¿sí? En Kelvin, y con eso calcular delta G, e interpretar si delta G es positivo, si delta G es negativo. Recuerden que si delta G es mayor que 0, la reacción no es espontánea. Si delta G es menor a 0, entonces la reacción es espontánea. ¿Sí? Después cuando veamos algo de equilibrio, vamos a ver qué pasa cuando delta G es igual a 0. Eso significa que la reacción está en equilibrio. Pero en principio, los procesos espontáneos son aquellos procesos en donde delta G es negativo. O sea, menor a 0. ¿Está? Y para calcular delta G, podemos utilizar el delta H y el delta S, o, como en el problema 14, delta G, sí. Una duda, perdón. Ahí Sí. cuando puso la ecuación de la variación de la entropía, hizo menos A por la entropía de A, menos B por la entropía de B. Si es sumatoria de Y porque reactivos, este menos el otro menos me refiero. Este menos es el menos de la ecuación. Sumatoria de productos menos sumatoria de reactivos, ¿no? Entonces, como acá adentro eran todas sumas, lo que hice fue cambiar los signos de adentro, ¿no? Decir menos A más B es lo mismo que decir menos A menos B. ¿Sí? Ah, claro. ¿Está? Bueno, ¿ves? Fíjate, eso es muy común que se confundan ahí. Y que se equivoquen, que pongan este menos acá y acá pongan un más. ¿Sí? Este menos, si ustedes quieren, si yo pongo un paréntesis acá, tengo que transformar este menos, perdón, en un más. ¿Ven? Este es el menos de la diferencia entre productos y reactivos. Y este es el signo de la sumatoria, digamos. Pasa que si yo quiero quitar los paréntesis, tengo que cambiar todos los signos que vienen después. Acá hay un más, pongo un menos, acá pongo un menos. ¿Entiendes? Sí, profe, ¿Quedó gracias. claro? Bien. Los voy a borrar porque si no después en la captura capaz que queda confuso eso. Bien. Bueno, fíjense en el problema 14, van a calcular el delta G de la misma manera que calculábamos acá delta S o delta H. La sumatoria de los coeficientes estequiométricos por la energía libre de los productos menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por la energía libre de los reactivos. ¿Sí? La forma de cálculo es la misma. Hay tablas en donde para cada sustancia yo tengo el delta H de formación, la entropía y la energía libre de formación. Entonces yo lo que hago nada más de ahí es sumar productos
y le resto reactivos. ¿Está? Todos estos tienen la misma lógica. ¿Sí? Y después por ahí le va a preguntar cuándo una reacción es espontánea, cuándo nunca será espontánea. Y bueno, fíjense, ese análisis lo pueden hacer a partir de esta ecuación. A partir de esta ecuación, fíjense, para que sea espontáneo, una reacción delta G tiene que ser negativo. Entonces, si delta H es negativo y delta S es positivo, esto siempre va a ser negativo. Después, si delta H es positivo, este término, si delta H es positivo y delta S es positivo, este término tendría que ser más grande que este para que me dé negativo. Entonces, ese tipo de análisis es un análisis, si se quiere, más bien matemático, me puede llevar a determinar si una reacción va a ser siempre espontánea o nunca espontánea. Por ejemplo, fíjense, si delta S es positivo, si delta H es positivo y delta S es negativo, no hay forma de que esto me dé un número negativo, ¿no? Entonces nunca va a ser espontánea una reacción si tiene un delta H positivo y un delta S negativo. ¿Lo ven? Ese tipo de análisis se suele hacer en la teoría y a veces se pregunta. Así que ténganlo en cuenta. Bueno. Me salté algunos problemas porque eran todos medios parecidos. Fíjense el problema 10. Y con esto vamos a ir terminando con termoquímica. Fíjense el problema 10. Es un problema más bien de termoquímica y estequiometría, si se quiere. Porque ustedes acá, fíjense, le dice, el carbonato de calcio reacciona con cloruro de hidrógeno para obtener cloruro de calcio sólido, dióxido de carbono gas y agua. Calcula e interpreta el valor termodinámico delta H para neutralizar mediante la reacción anterior 200 kilogramos de cloruro de hidrógeno. Entonces ustedes le dan la reacción acá. Ustedes plantean siempre la reacción. Carbonato de calcio más cloruro de hidrógeno obtienen cloruro de calcio más dióxido de carbono más agua. Bueno, obviamente esto hay que balancearlo. Ahí quedó, ¿no? Un calcio, 2 cloruros, un carbono, 3 oxígenos, ¿sí? Y 2 hidrógenos. Ahí quedó balanceado. Entonces ustedes le piden que calculen el valor de delta H para neutralizar 200 kilogramos de cloruro de hidrógeno. Ustedes, a partir de los delta H de formación, lo que pueden averiguar es el delta H de esta reacción, ¿no? Ustedes averiguan, en primer lugar, averiguan el delta H de reacción a partir de los delta H de formación que son datos del problema. Entonces esto sería, fíjense, delta H de formación del cloruro de calcio más delta H de formación del dióxido de carbono más delta H de formación del agua menos delta H de formación del carbonato de calcio menos 2 veces el delta H de formación del cloruro de hidrógeno, ¿no? Entonces acá obtienen este delta H de formación, perdón, de reacción, que sería el calor puesto en juego para neutralizar 2 moles de ácido clorhídrico, ¿no? Porque ven que 2 es el coeficiente estequiométrico. Como ven, el delta H de una reacción es una propiedad extensiva, depende del balance que ustedes hayan hecho. ¿Ven? Entonces, si este calor que ustedes calculan es para 2 moles de ácido clorhídrico, y bueno, tendrán que hacer algún cálculo ahí, algún cálculo para determinar cuánto calor se va a poner en juego para
200 kilogramos. ¿Sí? ¿Se entendió? Esto es muy común. Una pregunta muy común, que le digan, calcula el calor de combustión o el calor que se genera en la combustión de 10 kilos de tal cosa. Entonces ustedes plantean la reacción de combustión, averiguan el delta H de combustión, ese delta H para un mol de sustancia. Para los moles que hay en 10 kilos, X, ¿no? Bien, yo creo que con esto que hemos visto tienen herramientas suficientes como para resolver todos los problemas. Igual la guía ya el profesor Güemes se la colgó ahí en el entorno. Yo le diría que traten de resolver primero los problemas. Si algo no sale o hay duda, cotejen con la guía resuelta. A ver si metieron la pata en algún lado o si está bien, a lo mejor. ¿Está? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Profe, me perdí en lo último que dijiste. El ¿Cuál? delta H, el primer delta H sería el igual a todo. ¿Qué sería el delta H de reacción? Ajá, y el de formación es el de cada uno. Claro. Este es el de cada uno, lo de tablas. Entonces acá ya es el calor que se pone en juego durante esta reacción. Pero acá no tengo 200 kilos de esto, tengo 2 moles nada más. Para 200 kilos tengo que hallarlo, relacionándolo con este, ¿no? Acá la masa molar del clorhídrico es 36,5, por 2 tengo 73 gramos, ¿no? 73 gramos de clorhídrico. Entonces, este calor corresponde a 73 gramos de clorhídrico. 200 kilogramos, bueno, X voy a tener que averiguar. ¿Quedó claro eso? Sí, gracias. Bien. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. O sea que el calor también es directamente proporcional, digamos, lo puedo aplicar con las reglas de creación. Claro, porque es una propiedad una propiedad extensiva. Depende del balance que vos hayas hecho. Claro. Depende del balance que vos le hayas dado al problema, porque fíjate, si yo ponía acá, en el balance este hacía, en vez de poner un 2 acá, ponía... Espera, voy a capturar esta pantalla porque si no después... en este balance... Yo en vez de poner un 2 ahí, ponía 2, 4, 2, 2, 2. ¿Sí? Fíjate, acá, cuando vengo acá, al planteo de la sumatoria, me va a quedar 2 de este, 2 de este, 2 de este, 2 de este, y de este, 4, ¿ves? Entonces el valor que obtengo acá iba a ser el doble que el que obtenía hoy con el otro balance. El doble de calor, ¿ves? Sí, profe, sí, clarísimo. Gracias. Buenísimo. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos, de termoquímica? Bueno. A ver, ¿hay algo en el chat ahí? No. Bueno, vamos a cortar la grabación acá para después poder subir este video.